Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy día jueves a Iglesia en Casa, donde comenzaremos una gran historia de la Biblia, donde Dios nos enseñará algo impresionante para nuestras vidas y tocará nuestro corazón. Así que coge apuntes, coge una Biblia y hoy estaremos juntos viendo esta nueva historia que Dios ha traído por medio de la Biblia y por medio de su Espíritu Santo. Muy buenas tardes, ya estamos en el estudio bíblico y vamos a presentar este estudio. Para mí he tenido que estar más tiempo, ha sido algo que me ha gustado investigar, así que os lo voy a compartir. Vamos a hablar de Elías y para hablar de Elías vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4. Y antes de leer lo que vamos a leer, voy a hacer un paréntesis y voy a indicar que Malaquías, en nuestro canon, en nuestra Biblia, es el último libro que hay en el Antiguo Testamento. Y el primer libro que hay en el Nuevo Testamento es Mateo. Y entre ese periodo de tiempo se llama silencio porque hace 400 años que Dios no habla al pueblo. Es decir, Malaquías en nuestro canon, en nuestra Biblia, es el último profeta que habla hasta Mateo. Y vamos a leer Malaquías 4, todo el capítulo 4, que son solo 6 versículos, y vamos a leer. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. Hacemos un paréntesis. Aquí Dios nos habla a nosotros. A partir del 2, mas vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en el que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Al profeta Elías. Vamos a quedarnos con esto. Grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos los hará volver hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El 5 y el 6 se va a basar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí, lo que el Señor quiere que hablemos, y es: os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, y él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice: yo os envío a Elías. Cuando llega Jesús, efectivamente todos creemos que ese Elías es Jesús. Y vamos a ver qué pasa en la historia. Cuando llega Jesús, en el primer libro de Mateo, podemos comprobar que muchos entonces estaban esperando que se cumpliera esa profecía. ¿Y quién es Elías? ¿El profeta Elías que iba a venir? No. El profeta Elías ya había venido hacía mucho tiempo, con lo cual Elías ya había venido y no iba a volver a venir. ¿Quién es Elías? ¿Por qué dice el profeta Elías? Jesús le pregunta a Pedro, lo podemos ya contemplar en Mateo, en Juan, en Lucas, más en Mateo, que le dice Jesús a Pedro: ¿quién dicen esta gente, quién dicen que soy yo? ¿Tú qué te estás enterando? ¿Quién están diciendo que yo soy? ¿Y qué le contesta Pedro? Elías. Eso es lo que le dice Pedro a Jesús. Después
Cuando está Juan el Bautista, en la época que está Juan el Bautista, ya estaba hablando, ya estaba predicando, le preguntan, ¿tú eres el Elías que ha de venir? ¿Y qué le dice Juan el Bautista? No le da una explicación clara, le dice un no, un sí, un no, básicamente no. Y vienen a Jesús y le dicen, Jesús, Juan, tú dices que no eres Elías. ¿Y Juan el Bautista es el Elías que ha de venir? Tampoco da una respuesta clara, pero a Jesús se le entiende. Primeramente dice que no es Elías, porque realmente no lo es, porque Elías fue y ya vino, pero sí era. Es decir, que cuando leemos el capítulo de Malaquías, capítulo 4, que no nos equivoquemos, no está hablando de Jesús, está hablando de Juan el Bautista. Quiero leer, después de decir esto, quiero leer Lucas capítulo 1, versículo 17, mira lo que dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder, ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien distinto. No era Elías porque Elías ya había venido, pero tenía el mismo poder que Elías, la misma unción que Elías, la unción profética que tenía Elías, la misma gloria que tenía Elías, y vino sobre Juan el Bautista. Y sobre nosotros. No solo sobre el Juan el Bautista, y sobre nosotros. Y no solo el poder sobre Jesús, sino sobre nosotros. Esto es lo que tenemos que tener claro para entender esta palabra. ¿Por qué necesitamos la unción de Elías que tenía Juan el Bautista? ¿Por qué? Y no tenemos que tener la unción de David, ni la unción de Nehemías, ni la unción de Isaías, ni de Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué sí que necesitamos esa unción de Elías? Vamos a ver. Realmente nosotros en este tiempo, hoy, estamos viviendo el mismo contexto que vivía la gente, ya no en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Elías. Vivimos el mismo contexto. ¿Por qué? Había poder, hablo de entonces, el contexto que había en la época del profeta Elías es que había un poder político totalmente corrupto. ¿Nos suena? Vivimos el mismo contexto político. ¿Quién era Jezabel, que estaba en aquella época con Elías? Jezabel era la mujer del rey y ella ejercía el poder religioso sobre el pueblo. Y Jezabel era lo más malo que había bajo la tierra. Es decir, también había un poder religioso corrupto, que no era correcto. ¿Estaban los profetas de Baal engañando, enseñando falsas doctrinas al pueblo? El pueblo de Dios fue rechazado, fue acosado, fue perseguido y hubo persecución cristiana. Vivimos el mismo contexto que vivía el profeta Elías. Tenemos políticos que no saben dónde está su mano derecha y dónde está su mano izquierda, que un día dicen negro y otros días dicen blanco. Tenemos a 400.000 políticos corruptos, otros de momento no se ha dicho nada, pero otros sí. Tenemos el que dirige las religiones, que tampoco tiene muy claro dónde tiene su mano izquierda y su mano derecha. La Iglesia de Cristo, la Iglesia universal, si sufre violencia, sufre rechazo, sufre persecución. No tenemos la libertad total. A lo mejor yo sí la tengo, pero no sé desde qué parte del mundo no la tienen. Vamos a leer en Mateo, capítulo 11. Mirad qué dice. 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo
arrebatan. No está hablando de irte a la calle con un bate y dar golpes, no está hablando de esto. La violencia es dejar de decir amén en las iglesias y salir a las calles a predicar el Evangelio. La violencia es sacar la Biblia en un lugar público, hablar de la palabra de Dios y dejar de seguir la corriente de este mundo. La violencia es no dejar que se permitan de decir ciertas mentiras, ciertos engaños, ciertas estafas, ciertos pecados y tragar pecados que nosotros no estamos llamados a hacer, sino a destapar. Esto no está bien porque a Dios esto no le gusta. Eso sería ser violentos. A esta violencia se refiere la palabra, no de ir por ahí con metralletas y con golpes. No, esto no es. Está hablando de hacer lo que Dios dice. Y si le gusta a quien le guste bien y si no, pues es lo que hay. ¿Cuántos violentos hay para que arrebaten el reino de los cielos? ¿Cuántos? A veces sabemos los versículos de memoria, porque este es un versículo que sabemos de memoria, pero no lo ponemos en práctica. ¿Qué es la violencia? No, es que yo tengo que ser prudente y poner la otra mejilla. Por supuesto, es que no habla de esta violencia. Vamos a empezar a ser violentos cuando Dios dice que tenemos que serlos. El símbolo de Elías. Efectivamente, como podéis comprobar, yo no estoy hablando de la vida de Elías, porque Elías ya había muerto hacía muchos años, y muchos años antes. El símbolo que habla Mateo, que habla Lucas, que habla que habla Malaquías, está hablando de la esencia del espíritu profético, de la unción de Elías. Está hablando de ese olor que dejó el profeta Elías. Elías es el símbolo en el Nuevo Testamento de la segunda venida de Cristo, del rapto de sus hijos. Otro día podremos hablar de un estudio bíblico, ¿por qué no?, de todas estas cosas que vendrán. En Segunda de Reyes, mirad qué pasa en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Después leemos en Mateo 24:40 que dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa todo esto? Uno dice que si seguimos leyendo que uno estará en un molino y estando en el molino uno desaparecerá y el otro no. Estos versículos nos están hablando del rapto. Elías es una simbología del rapto de sus hijos, de su iglesia. Más adelante también dice que dos están durmiendo y uno se queda y el otro se va. Todos sabemos qué es el rapto. Yo me voy con el Señor. Yo quiero que llegue el rapto y yo me vaya. Yo no quiero quedarme aquí. Si tú me estás escuchando y no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, hablo de la vida eterna. Hablo del final de los tiempos. Y al final de este estudio oraré por ti, para que tengas esa vida eterna y que no solo creas. Tienes que creer. Tienes que confesar que Jesús es el Señor y sonará la trompeta para ti y tendrás vida eterna. Y lo que está muerto, dice la Escritura, que vivirá. Y lo que está seco, dice la Escritura, que florecerá. Donde no hay nada, habrá. Así que después de acabar este estudio bíblico, voy a orar por ti, voy a hablarte unas cosas que el Señor quiere que entiendas. Elías fue quitado. Y eso representa la iglesia en los tiempos del rapto. Esto es lo que nos habla todo el libro de Tesalonicenses cuando se escriben las cartas a la iglesia de Tesalónica, habla del rapto. Así que si queremos profundizar más en este tema, otro día haremos un estudio bíblico sobre el rapto. Elías no era solo un profeta. Elías era la profecía. No fue solo un profeta que vino a hablar de parte de Dios. Lo que él vivió, lo que él experimentó, cómo él actuó, lo que él dijo, era la profecía para estos tiempos. La vida del profeta Elías era la misma profecía de lo que sucederá de esa generación hasta que llegue el momento del rapto. Es decir,
que no estamos en otra época. Cuando la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es ahora. Los últimos tiempos va desde que Jesús ha ascendido a los cielos hasta que venga el rapto de su iglesia. Ese es el tiempo, cuando leamos en la palabra que hable de los últimos tiempos, no está hablando de la última década o del último año, no, está hablando desde que Jesús ha ascendido a los cielos, desde que ha resucitado, hasta la segunda venida de Cristo. En Primera de Reyes, desde el capítulo finales del 16 hasta casi Segunda de Reyes 1, hasta Primera de Reyes 19, lo que encontramos de la vida de Elías y de cómo enfrenta los problemas y la vida es exactamente lo mismo que vivimos nosotros y cómo deberíamos de enfrentar la vida. Sería buenísimo que pudierais leer Primera de Reyes a finales del capítulo 16 hasta que acabe Primera de Reyes, que es hasta el 19. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y es bueno que podáis leer esto y daros cuenta. Ahora poco a poco vamos a desengranar qué es lo que nos encontramos ahí. Pero es bueno que podáis leer y que el Señor, y que podáis meditar lo que leéis y que el Señor os vaya hablando. No solo lo que yo digo, sino qué es lo que el Señor va trayendo en vuestra vida. En Isaías 60... dice que toda la tierra y las naciones serán llenas de oscuridad. Eso es lo que dice la palabra. En Isaías 60. Es una profecía, es un capítulo que también sería bueno que lo podamos leer, y que dice que los hijos de Dios, los escogidos, los redimidos, los que están inscritos en el libro de la vida, que sobre nosotros nacerá su luz. Eso es lo que dice la profecía de Isaías 60. Es decir, que lo mejor está por venir. Lo hemos leído en Malaquías, ahora lo estamos leyendo en Isaías. Además de todo lo que estamos hablando, vamos a ver qué cosas en la vida de Elías, qué produjo esa unción que él tenía y que hoy puede llegar a producir lo mismo en tu vida y en la mía. El punto número 1, he puesto algunos puntos, es que la unción de Elías produjo provisión sobrenatural. Y hoy, la unción de Elías sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu familia, va a dar la misma provisión sobrenatural. Vamos a leer Primera de Reyes 17. Hemos dicho que está casi en el final, Primera de Reyes 17, y podríamos leer bien desde el versículo 8. Esto es un capítulo que tenéis que leer en casa para poder ampliar más lo que quiero que entendáis. Es decir, en ese momento que Elías está viviendo, desde el capítulo 1 hasta el 22 del 17, se han cerrado los cielos y ha venido una gran pobreza en aquel tiempo, impresionante, una de las mayores sequías, y sequías en todos los sentidos, económico, de tierras, de todo, faltaba de todo, había una gran pobreza en toda la tierra. Y es lo mismo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Tenemos un problema de pobreza. Y sí que es verdad que dirás, no vivo en el tercer mundo, pero hay pobreza en todos los países, en todos los continentes hay problema económico, hay una pobreza globalizada en esta tierra. Estamos viviendo lo mismo que vivió el profeta Elías en su tiempo. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Lloramos o actuamos bajo la unción de Elías? A pesar de haber crisis en los días de Elías, porque la había, y no tenían ayudas, y no tenían ayudas económicas ni sociales, no lo había como lo hay ahora. Elías no tuvo crisis.
En medio de la crisis, él no padeció crisis. Mientras los demás tenían hambre y necesidad, si leemos el capítulo de Elías, vamos a descubrir que Elías tuvo la comida que necesitó. Elías no pasó hambre. Elías no tenía crisis. Elías, Dios suplía su necesidad. Él pedía y Dios le daba. En medio de la crisis, él no la tuvo. ¿Vamos a seguir llorando en medio de la crisis? O por mucho que la crisis se ponga dura y que haya momentos, porque van a haber momentos de bajones y momentos de estar arriba, ¿vamos a dejar que Dios nos supla? ¿Vamos a vivir en esa fe inquebrantable e inamovible? ¿Y vamos a dejar que Dios se mueva? ¿O vamos a seguir llorando? ¿O vamos a seguir dejándonos arrastrar por esta corriente? Os voy a poner un ejemplo y lo voy a sacar de un Salmos. Cuando pases por las aguas, los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, no pasarás mal alguno. ¿Qué más necesitamos entender? Que no importa lo que vivamos, que no importa en esta tarde lo que tú vivas. El Señor pone dentro de mi corazón, porque yo también vivo situaciones, que hay muchas personas que están pasando por el peor momento de sus vidas. Desencadenado no sé en qué, si en la economía, si en la falta de trabajo, si en las emociones, en las depresiones, en la muerte, en la enfermedad, no lo sé. Cada uno en vuestra casa sabe por qué situación está viviendo. Pero también sabemos cómo actuar. Pero es que no actuamos como el profeta Elías actuó. Y si el profeta Elías tuvo oportunidad de comer cuando no había comida, oportunidad de vestirse cuando no había economía para vestirse, oportunidad para no pasar hambre y no pasar necesidad cuando el pueblo lo pasaba, es porque tenía unción. No es porque Dios le ha dicho, ay, qué bonito hombre, mira, ay, qué guapo, me gusta la ropilla que lleva hoy. No era por nada de lo que él hacía, sino que él se dejó guiar por la unción de Dios. Y Dios hoy quiere que tú te dejes llevar por su unción, por la misma unción de Elías. ¿Por qué no? ¿Por qué Elías sí, tú no la puedes tener? ¿Por qué Elías sí, yo no la puedo tener? El segundo punto de todos estos capítulos que leemos de la vida de Elías es que la unción de Elías edifica. Y la unción de Elías sobre tu vida edifica. ¿Y qué estoy hablando de edificar? Aquí sí que quiero leer Primera de Reyes 18, versículo 32. Mirad qué dice. Mirad qué dice. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. No estaba hablando de una edificación espiritual, estaba hablando de una edificación física. Cogió las piedras e hizo un altar a Dios. Antes de que Jesús, escuchar qué digo, antes que Jesús muriera, que se fuera de la tierra, que resucitara y que ascendiera a los cielos, antes miles de templos habían por toda la tierra extendidos, levantando y exaltando el nombre del Señor. Mirar, hay malas enseñanzas que dicen que cuando está estos 400 años de silencio, estos 400 años de silencio que intertestamentario, ¿no? Entre testamento y testamento, que la gente cristiana pues no tenía Biblia. Y yo he escuchado esas enseñanzas y son completamente falsas. Los primeros cristianos, cuando se habla de la Iglesia en el Nuevo Testamento, sí tenían palabra de Dios. No eran creyentes incultos, no eran creyentes sin estudios, no eran creyentes sin conocimiento. Mentira, mentira. En esos 400 años sí que es verdad que no se levantó ningún profeta, sí que es verdad que no se presenta ningún ángel, sí que es verdad que el mismo Dios no habla como lo hizo con Moisés.
pero siguen habiendo lugares, templos, sinagogas, donde se está estudiando literalmente cada palabra dada en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la Biblia, que era la ley, lo que conocemos ahora como la ley. Pero en la ley de Moisés, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, también se puede ver reflejado la gracia y la misericordia poderosa que Dios tiene. Hoy hacemos esa división entre la ley y la gracia. Esto era la ley y ahora es la gracia. No. En toda la época de la Biblia, 4000 años de diferencia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha estado la gracia de Dios visible, siempre. Porque a pesar de ser salvos por fe, a pesar de no ser salvos por gracia, todo lo que quedaba vivo es porque la gracia y la misericordia de Dios lo permitía. También otro día hablaremos de la gracia, hablaremos de la ley y simplemente doy esta pincelada. Aquí tenemos ya 2 estudios bíblicos, el rapto y la ley y la gracia. Y es decir, que cuando Jesús se marcha, el ser humano ya ha levantado templos levantando el nombre de Jehová. ¿Y nosotros? Nos vamos a seguir quedando de brazos cruzados, viendo pasar el tiempo, viendo cómo otros levantan una obra. No. Si a ti Dios te ha puesto en tu corazón de levantar una obra, hazlo. Iglesia en Casa va a tener una obra y la obra ha empezado. Y sabemos que en el nombre de Jesús, cuando acabemos nuestros estudios, cuando podamos tener un lugar oficialmente, lo vamos a tener. Porque tenemos que levantar piedras y un altar a Dios en el nombre de Jesús. Y no solo espiritual como hasta ahora Iglesia en Casa lo hace, sino un lugar físico, un lugar que se pueda levantar y glorificar en nombre del Señor. El tercer punto que hace la unción de Elías es que hace descender fuego. Esto ya es más conocido. Aquí sí que puedes decir, ay sí, hemos hablado de Elías. Todos conocemos la historia y no la voy a leer. Sabemos que él clama fuego porque están ahí los profetas esos, ay que no, que sí, que descienda fuego, le mojan y Dios hace caer fuego, ¿verdad? Esto lo sabemos. ¿Qué significa el fuego? El Espíritu Santo, exacto. El fuego representa el poder del Espíritu Santo, porque no solo representa el Espíritu, sino el poder que tiene el Espíritu de Dios. Elías habla con Dios, Dios responde, manda fuego para demostrar que el único Dios era Él. Y hubo fuego. Tú y yo, nuestro espíritu, habla con el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Hay fuego? Nos quedamos en el sentido de parte de Dios. Dios me ha dicho en mi corazón. Estas palabras tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando el Espíritu Santo habla, trae fuego y cambia. Cuando el Espíritu Santo te dice, haces un cambio radical. Cuando el Espíritu Santo te trae una visión, tu vida nunca pasa a ser la misma. Cuando Dios te hace sentir una experiencia sobrenatural del mundo espiritual, jamás vuelves a ser el mismo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con decir y con hacer y con actuar diciendo que viene de parte de Dios y que Dios lo ha hecho. Mucho cuidado, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. Es fuego de poder, pero es fuego consumidor. Dios va a llenar, si tú lo crees, tu vida hoy la va a llenar de poder, la va a llenar de fuego, la va a llenar de todas esas cosas que deseas. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre tu vida, sobre tu carne, sobre tu familia, sobre tu enfermedad, sobre tu persona, sobre todo lo que tú tienes.
Eso es lo que dice la Escritura, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre ti. Y el espíritu significa que viene fuego, que no es una mentira, que viene fuego. Es importante que lo entendamos. Es importante que podamos llegar a entender todo lo que hoy se está hablando aquí. Qué importante era la unción de Elías. Qué importante era que Juan el Bautista tuviera el espíritu, tuviera la unción que tenía Elías. Qué importante es que tú y yo podamos llegar a tener la unción de Elías y no conformarnos con la unción de Elías de nuestro hermano, y no conformarnos con la oración de nuestro pastor, y no conformarnos con la bendición de tu hermano, y no conformarnos con tantas cosas que hemos dicho tantísimas veces, sino directamente de la unción de Dios. El último punto, el cuarto punto que trae la unción de Elías, es un alcance generalizado, o si lo quieres llamar, un alcance masivo, masas. En el versículo 39 dice que gritaron que el Señor es el gran Señor y Señor. Gente, estamos hablando de Segunda de Reyes, ¿vale? El capítulo 18. Gente que adoraba a Jezabel, gente totalmente atea, gente que se dejaba llevar por las falsas doctrinas de los profetas de Baal, gente que era corrupta políticamente hablando, gente que no tenía absolutamente nada que ver con Dios, gritan que el Señor es el Señor, como una persona no creyente, como una persona que sus poros desprenden que no es creyente, de golpe, de la nada, empiezan a gritar: Dios, tú eres el Señor. Vamos a aprender también de esta enseñanza. Dios va a permitir miles y miles y miles y miles y miles y miles de situaciones a través de ti. Por eso es importante entender los desiertos, por eso es importante entender las pruebas, por eso es necesario sufrir, padecer y no entender. Porque cuando lo superamos, a través de nosotros, miles conocen de Jesucristo, miles se caen a los pies de Cristo, miles podrán venir contra ti, pero miles caerán a los pies de Cristo. No somos Elías, esto lo tenemos clarísimo. Juan el Bautista no era Elías, también lo tenía clarísimo. Pero tenemos esa unción, porque es la misma unción que trae el Espíritu de Dios sobre él, sobre Juan y sobre nosotros. Quiero leeros el primer capítulo que hemos leído, lo primero que hemos leído al principio del estudio bíblico, y veréis que ha retomado un giro. Ya no estamos en el punto de antes. Ahora vamos a leer de nuevo Malaquías 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará enteros, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Paramos. Nada de lo que se levante en contra de ti, nada de lo que se levante en contra de Dios, ni falsas doctrinas, ni falsas iglesias, ni falsas enseñanzas, ni falsos maestros, ni mentiras, ni faltas de amor, ni burlas, ni todo lo que hoy te está haciendo daño. Nada de todo eso va a prosperar si no proviene de Dios. Llegará el momento que Dios ponga sobre tu vida la unción de Elías y queme a través del Espíritu Santo toda la maldad y que retire del camino lo que no valía. Sigamos, versículo 2. Mas a vosotros, ahora nos toca a nosotros, mas a vosotros los que teméis mi nombre, va a nacer el sol de justicia y en sus alas va a traer salvación. Y vais a salir y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Paremos. El tiempo que será destruido todo aquel que se levante, el tiempo que llegará a destruir a todo aquel que dice ser y no es, caerá bajo nuestros pies y podremos cantar victoria. Y solo los redimidos, solo los hijos de Dios, solo aquel que cree en el poder de su nombre. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. No es cosa de la ley, no es cosa de la ley, no es cosa del Antiguo Testamento los 10 mandamientos, es la ley. Y no solo los 10 mandamientos, todo lo que nos encontramos en esos libros. No es algo antiguo, es algo que ha de marcar nuestra ética moral, los 10 mandamientos. A día de hoy, los 10 mandamientos han hecho la ética moral de los juzgados, de las leyes penales. No matarás, no robarás. Pero es que hay otros términos que los que creemos en Dios, que los que creemos tener esa unción de Elías, ha de estar en nosotros. No robarás, no es no ir a coger una cartera, es no robarás dinero público, es no le quitarás dinero a los pobres, es no estafarás, es no harás cosas ilegales, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Eso no lo pasamos por alto también. Ese se ha apartado, no lo sigáis, no le escribas un mensaje, porque está apartado de la presencia de Dios. Cállate en el nombre de Jesús, deja que los demás actúen, clama por tu vida, escapa por tu vida, porque va a venir el sol de justicia y va a machacar a todos aquellos que podemos estar haciendo las cosas mal. Versículo 5. Yo aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Va a llegar el día que Jehová va a venir, pero mientras tanto nos manda a Elías. ¿Qué más queremos? Nos ha enviado a su Hijo único, que podía estar arriba a la mar de bien con su Padre sin haber padecido. Lo manda por ti y por mí, a morir en una cruz. Nos manda el Espíritu Santo con su poder. Nos manda esa unción que Él nos va a dar. ¿Y qué hacemos? ¿Caminar en contra de la corriente o nos dejamos arrastrar por la corriente? Versículo 6. Él hará volver, Él hará cambiar, Él hará girar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Palabra poderosa de Dios, que no hemos de temer, que no hemos de padecer miedo, que no hemos de sufrir. Eres un hijo, una hija de Dios, gloria a Dios. Camina y no te acomodes en que no vas a perder la salvación, porque esto ya lo sabemos, es un regalo que Dios nos da. Pero ¿queremos ser un cristiano y ya? ¿O queremos ser un cristiano que de vez en cuando da testimonio? ¿O no? Mejor quiero ser un cristiano que a veces da testimonio y que a veces ora y ayuna. ¿O no? ¿O queremos ser un hijo de Dios que sí, que creo, que ayuno, que oro antes de comer, y que bendigo a mis pastores y a mis líderes? Y ya con eso. Y de vez en cuando, pues paso la mano. ¿O realmente queremos ser un hijo de Dios? Porque todo detrás está muy bien, pero eso no es ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es enfrentarse a este mundo con violencia, sin temor, sin vergüenza, sin creer, ¿qué dirán de nosotros? No, eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es ser violentos, como hemos leído, es poder tener la unción que Elías tuvo, que tuvo Juan el Bautista, y ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Si tú hoy no conoces a Cristo, va a llegar un día que suene la trompeta
Y Dios quiere inscribirte en el libro de la vida. No porque tengas miedo, sino porque en ti haya esa necesidad. Estoy convencida de que hay un vacío dentro de tu corazón. Y ahora hablo a los que no conocen del Señor. Hay un vacío que las amistades, los vicios, la familia, todas esas chicas y chicos, no lo van a llenar jamás. Analiza dentro de ti y ese vacío jamás será suplido por nada. Porque el ser humano necesita de Dios. El ser humano ya ha sido creado con la necesidad de buscar al Señor. Y hoy Dios quiere llenarte. Hoy Dios quiere hacer de ti una persona nueva. Hoy Dios quiere hacer de ti que nada de lo que has vivido hasta ahora ha quedado ya. Sino Dios quiere que todo lo que has vivido cobre un sentido, gire su corazón y podamos entender el motivo de las cosas. Así que cierra tus ojos y yo voy a pedir al Señor que entre en tu habitación, que entre en tu corazón, en ese lugar vacío y secreto que nadie conoce, y que empiece a removerte. Y que esta noche, ahora cuando termine el estudio bíblico, cuando acabes de cenar, que puedas analizar y que el Señor no te deje. Y después repetirás unas palabras conmigo si quieres aceptar al Señor. Eso es algo propio, voluntario e individual de cada uno, que nadie nos puede obligar. Pero lo que sí que dice la palabra, que para ser salvo hemos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él se levantó de entre los muertos, que resucitó al tercer día, trayendo una restauración completa de nuestra vida. Así que vamos a orar. Padre, muchas gracias por este estudio bíblico, Jesús. Pongo delante de ti a estos hermanos que pueden estar viendo este estudio bíblico, que todavía no son hijos tuyos, que todavía no son hijos de Dios, Padre. Allí donde ellos estén, en su habitación, en su cama, en su silla, en su mesa, Señor, que ahora traigas ahí esa búsqueda de ti, Padre. Entro en ese lugar secreto de ellos, ese lugar que solo tú conoces, que a veces ni ellos conocen, Señor. Que tú les hables desde ese lugar, que sientan la necesidad de buscarte, que sientan esa necesidad de que tú estás ahí, que quieren ser llenos. Espíritu Santo, obra en su interior ahora, en el nombre de Jesús, no mañana ni pasado, ahora. Entra en lo más profundo. Y ahora, si tú estás escuchando y tú no conoces del Señor y tú no sabes lo que es la oración de fe, ora. Repite conmigo: Señor, gracias por oír tu palabra. Necesito que vengas a mí y que llenes el vacío de mi vida. Que sanes mis heridas. Que perdones mis pecados. Reconozco que tu Hijo Jesucristo es el Señor. Y te pido perdón y que me inscribas en el libro de la vida. Y ahora, Padre, te pido por mis hermanos, Señor, por aquellas personas, Padre, que quieren escuchar más de tu palabra, Señor. Derrama tu espíritu sobre ellos, Señor. Que mis palabras, Señor, no queden en mis palabras, sino que sea palabra tuya, Señor. Que empieces ahora a hablar dentro de ellos. Que yo haya servido como un instrumento limpio en tus manos, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, te bendecimos, Espíritu Santo. Eres lo mejor de nuestra vida. Todo esto, Señor, lo ponemos ante tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y os doy las gracias un día más por estar aquí. La semana pasada ha sido una semana fructífera totalmente. Gracias por la reunión de oración. Ha dado muchísimo fruto. No solo físico, sino espiritual también. Y aquí se avecina una buena. El Señor está preparando algo muy grande. Así que te animo a que ores por nosotros. Claro que sí, ora por nosotros y
y que el Señor pueda seguir hablándonos y que traiga esa humildad en nosotros, en nuestro interior, para reconocer cuántas cosas, Señor, ha de cambiar. Así que gracias por bendecirnos. Estamos orando por ti, por tu casa, por tu vida, por esos problemas que nos hacéis llegar, que oramos. Y claro que sí, seguimos orando por todas esas mujeres que han contactado conmigo, por problemas en concreto. Los tengo todos ahí. Tengo vuestros nombres, vuestros o teléfonos o redes sociales, y estoy orando por cada una de vosotras. Miguel también está orando por estos dos hombres, así que ánimo, seguir adelante, que son tiempos difíciles, pero son tiempos de poder, son tiempos donde el Espíritu Santo se va a mover más. Así que nada más, os dejo unos anuncios y nos vemos el domingo.